Hoy todo el mundo se toma las series y a la televisión entera muy en serio. A veces incluso más que al propio cine. Cuando pensamos en dramas de alta calidad, en historias complejas, en personajes que nos acompañan durante muchos años, lo primero que se nos viene a la cabeza ya no son las películas, son series, Juego de Tronos, Breaking Bad, The Crown, The Wire, Succession y por encima de todas, como pionera, Los Soprano. Pero no siempre fue así. Durante décadas, la televisión fue la hermana pequeña del cine, el sitio donde uno trabajaba si no podía trabajar de verdad. Un medio funcional, doméstico, pensado para acompañar mientras que hacías otras cosas, pero sobre todo para colarte publicidad. Y ni mucho menos para exigirle nada al espectador. El prestigio estaba en el cine, y la televisión era un electrodoméstico para pasar el rato. Y sin embargo, aquí estamos, viendo en una cultura donde las series ocupan el espacio central, donde ya nos sorprende que un director de prestigio salte a la televisión, sino lo que sorprende es que no lo haya hecho antes. Lo que antes se veía como un paso atrás, hoy se entiende como un nuevo horizonte creativo, uno que te da más tiempo, más matices y mucho más control. Y entonces, ¿qué ha pasado para llegar aquí? ¿Por qué un medio que nació para rellenar huecos, para entretener mientras hacías otras cosas, ha terminado reclamando la misma atención o incluso mucho más que el propio cine? ¿Por qué ahora aceptamos dedicarle 10, 20, 30 horas a una historia sin verlo como un esfuerzo activo? La clave es entender que ese cambio no se debe a un fracaso del cine. El cine no ha fallado, y lo que ha perdido es la centralidad cultural. Y claro, entonces la pregunta del millón es la siguiente. ¿Y si el cine no ha fallado, cómo un medio que nadie se tomaba en serio ha acabado adelantándolo en relevancia? Y ahí entramos en el origen de todo. Para entender por qué esto fue posible, no hay que mirar primero a las series, hay que mirar a la televisión tal y como estaba diseñada antes de cambiar. La televisión nació como un medio para sostener un modelo comercial muy concreto, y todo giraba alrededor de eso, un modelo con reglas invisibles. Minuto 8, un corte de publicidad, minuto 16, otro corte. El episodio no podía cerrar en un tono bajo, el protagonista no podía cambiar demasiado, porque el espectador podía llegar tarde, y había que reubicarle rápido en la serie. El temor era muy simple. Si una trama avanzaba demasiado, si requería mucho esfuerzo, bastaba con que un espectador se perdiera un capítulo para desconectarse. Cuando alguien se iba, se perdía lo que para la cadena importaba de verdad, la publicidad. La atención continua era un riesgo, y la atención intermitente, en cambio, era el valor seguro que la hacía funcionar. Por eso se escribía pensando en que el espectador quizás llegaba a la serie a mitad de una escena, y que venía de hacer zapping de otro canal. Así las series se diseñaban para no necesitar memoria, capítulos cerrados, pensados para poder seguir una serie aunque te saltes casi todos los episodios, conflictos que empiezan y acaban en esa misma semana, personajes que no cambian nada en absoluto, porque cambiar implicaba una continuidad, y la continuidad, como os acabo de decir, era un riesgo intolerable. Y no solo eso, si la serie se veía algo demasiado provocador, podía retirarte el patrocinio de un golpe. Los propios guionistas tenían manuales internos en los que se decía que el espectador entraba y salía y que nada importante debía depender de haber visto el capítulo anterior. La televisión debía funcionar incluso si la tenías de fondo. Debía servir aunque la miraras a medias. Ese era el objetivo. La televisión tenía que ser una compañía amable que no te pidiera nada de concentración, y aunque parezca contradictorio, a la vez esta lógica marcaba el ritmo propio de los capítulos. Giros de guión y revelaciones constantes para evitar que cambiaras el canal antes del corte. Los propios personajes en los diálogos te recordaban constantemente de qué iba la trama para que no sintieras que te habías perdido algo. Y es que el relato se moldeaba no para contar una historia, sino para sobrevivir de tramo a tramo entre bloques de publicidad. Y es que de hecho los guionistas no escribían pensando en la historia. Primero se le cedían las pausas de publicidad, y luego la historia. Y luego se acomodaba como podía, y en ese entorno, aspirar a profundidad, a una evolución real, era casi imposible. Por eso todo parecía relativamente igual. Este era el medio antes de que llegaran Los Soprano. Y claro, para que llegara la revolución y el cambio que nos lleva al día de hoy, tenía que aparecer una cadena con una lógica radicalmente opuesta. Una cadena capaz de apostar por un modelo que podía redefinirlo todo, o estrellarse de una manera espectacular. Una cadena que no midiera el éxito por publicidad mostrada, sino por suscriptores fieles, que no necesitara gustar a todos, sino solamente a los suficientes como para poder seguir pagando el mes siguiente. Una apuesta tan arriesgada que solo podía venir de un lugar, HBO. Oh, I gotta spell it out for you. It's HB. Oh, HB. Oh, boy, yeah. HBO no nació para cambiar la televisión, nació para sobrevivir, y a duras penas en un principio,
para dar un servicio que nadie más cubriría en los años 70. La lógica comercial era muy simple: llevar películas y eventos deportivos a barrios muy alejados, donde no había salas de cine y donde la señal de televisión llegaba muy mal, o directamente no llegaba nada. Y aún así funcionaba a trompicones. HBO dependía de operadores de cable, de manera local casi ciudad por ciudad. Y si fallaba una infraestructura que no era propia, la pantalla se quedaba en negro sin ningún aviso. Además, no tenían ningún catálogo propio. Tampoco emitían 24 horas del día. Eran en esencia el servicio de las obras, el servicio que contratabas si no tenías opción a nada más. Pero había un detalle que entonces parecía menor, y que sin quererlo pavimentó el futuro para el cambio total que el medio necesitaba. Era un servicio de suscripción, sin cortes, una televisión que no dependía de interrumpirte cada pocos minutos. Era una excepción. Y aún así, el modelo no era sostenible. Si HBO quería existir de verdad, necesitaba escalar. Así que tomó una decisión que podía arruinarla. Dejó la televisión por cable y apostó por el satélite. Y apostar por el satélite era comprar una infraestructura carísima, asumir un riesgo enorme, comprometerse con una tecnología que no permitía marcha atrás. Si daba resultado, HBO ganaba una autonomía y un alcance nacional, y si fallaba, la cadena se hundía bajo su propia inversión. Pero de ese salto les dio algo incalculable. De repente la señal podía ser nacional, ser una cadena independiente por primera vez. Pero eso sí, era un salto totalmente sin red. Si salía mal, HBO se estampaba. Y si salía bien, HBO cambiaba para siempre. Y aún así apostaron con todo. Incluso con algo que podía haber sido un desastre absoluto: emitir un combate de boxeo histórico. Ali contra Fraser, un combate con unos derechos de emisión carísimos, que salió bien y sirvió para gritarle al país que eran otra cosa muy diferente, un modo de distanciarse para siempre de la imagen de reponedores por cable, una declaración de identidad que te venía a decir: te damos lo que nadie más se atreve. Y ese acierto empujó una bola de nieve imparable. HBO empezó a distanciarse de la televisión tradicional. Ellos podían emitir lo que nadie más podía, porque legalmente HBO no era una televisión abierta. No se regía por los mismos códigos. Para empezar, no tenía los códigos de censura legales a los que la televisión tenía que enfrentarse. Y así, poco a poco, HBO empezó a ofrecer películas duras, violencia sin cortes, boxeos sin filtros, un territorio prohibido para el resto de las cadenas, y no solamente por la censura legal, sino porque si emitían ese tipo de cosas las televisiones abiertas, los anunciantes podían romper contratos y dejarles sin ingresos. En los 80 incluso produjeron películas propias, pero con presupuestos muy bajos, más como un relleno de catálogo, y aún así el modelo funcionó. HBO crecía y se extendió por todo el país. Hasta que llegó el VHS. El videoclub de golpe se llevó toda su ventaja competitiva en una mañana. Si querías ver una película, la alquilabas. La que tú querías, cuando tú quisieras. No dependías de la programación de nadie. Y así HBO dejó de ser la única. Otra vez le tocó adaptarse o morir. Y entonces HBO empezó a probar otras cosas. Un par de globos sondas y experimentos. Y en 1997 llegó Oz, una serie dura, de prisiones, muy incómoda, muy violenta, sin ningún héroe y ningún personaje bueno, muy contraintuitivo para su época. Y es que esta película no se hizo para gustar, se hizo para medir al público, para ver si el abonado aguantaba una historia que la televisión tradicional jamás habría permitido, y aguantó. Este fue el punto de no retorno, porque os demostró que HBO podía hacer algo que nadie más podía copiar. Este era el modelo, series que nadie más iba a hacer. Y entonces llegamos a 1999, el año Soprano. La HBO de reposiciones estaba muerta, el videoclub había ganado esa guerra, y si querían sobrevivir, tenían que hacerlo con otra cosa, con una apuesta distinta, muy peligrosa y muy radical. Y entonces apostaron por un showrunner totalmente resentido con la televisión, que solamente quería hacer una serie para ver todo este formato arder, con un protagonista que era un mafioso, en una época además en la que El Padrino había convertido a la mafia en un mito, y que Scorsese la había reducido a un nido de ratas sin glamour. Cualquier intento de acercarse a ese género estaba condenado a comparaciones muy jodidas, y aún así todo, HBO apostó. Y apostó por un detalle insólito para la época: ese mafioso iba a terapia. Todo olía a desastre, todo parecía destinado a fallar, y si fallaba, HBO caía con él. Pero fue esta apuesta extrema, esta jugada totalmente desesperada, la que cambió la televisión para siempre. Los Soprano no nació como la culminación artística, nació como un esto o nada. David Chase, su creador, no llegó a HBO para hacer prestigio, tampoco para elevar la televisión. Llegó harto. Chase era, en esencia, un hombre de cine, un enamorado del nuevo Hollywood. Le encantaba Martin Scorsese, y se nota mucho en Los Soprano. Las historias de los 70, la de las historias ambiguas, personajes dañados, violencia y finales muy incómodos.
y desde el principio sintió que la televisión era justamente lo contrario, un medio totalmente domesticado. Años después lo explicaría así: escribir para la televisión era escribir con esposas puestas. Todo lo que tenía profundidad era limitado por ejecutivos. Todo lo psicológico era tachado de demasiado denso. Chase aprende el oficio allí, pero también aprende qué tipo de televisión no quiere volver a hacer nunca más. Por eso llega a Los Soprano, con 3 obsesiones clavadas. Primero, odio a la televisión complaciente. Aborrece los protagonistas simpáticos por obligación y los finales que tranquilizan porque toca. Chase tenía interés profundo en la mente. Le fascina la depresión, la ansiedad, la herencia familiar, la culpa de los personajes, temas fundamentales para que Los Sopranos funcionasen, pero que para la televisión tradicional eran abiertamente antitelevisivos. Y es que la televisión tradicional tenía una desconfianza enorme hacia el espectador pasivo, pero en cambio para David Chase el público es más inteligente de lo que las cadenas creen, y les revienta que todo se sobreexplique o se cierre para que no quede ninguna duda. A mediados de los 80, Chase está quemado. Su sueño no es hacer una serie, es hacer una película sobre un mafioso en terapia. Algo antiépico, introspectivo y muy deprimente. Pero nadie la quiere financiar, así que casi a regañadientes la convierte en un proyecto de televisión. La presenta a CBS, a Fox, y todas responden sin entender nada, para variar. Y lo mejor es que de esta serie el crimen no les molesta, la violencia tampoco, pero la depresión del protagonista sí. Un ejecutivo llegó a decirle: ¿de verdad tiene que estar deprimido y hablar con una psiquiatra? Este rechazo es el que atrae Chase a HBO. No porque fuera el creador que todos querían, sino porque las cadenas tradicionales lo habían expulsado de ahí antes. Pero tampoco creáis que HBO le puso una alfombra roja. Los ejecutivos de HBO no están seguros del ritmo, no saben qué hacer con las escenas oníricas, con los patos, con los ataques de pánico, la terapia. Les inquieta que no pase nada en el piloto. Pero no lo bloquean y sobre todo, no les reescriben. El acuerdo que hicieron con Chase fue puramente práctico. HBO le ofrece algo que ninguna otra cadena podía permitirse: libertad real, sin censura, sin obligación de moralizar al espectador y sin una estructura pensada para anuncios. A cambio, Chase entrega algo que las networks jamás habrían aceptado, pero que HBO necesitaba como el comer: una serie pensada para el adulto, para otro público, que no reexplica, que no tranquiliza y que no pide perdón a nadie. Por primera vez en 25 años, Chase no recibe notas de directivos para hacer más dulces a sus personajes o para aligerar conflictos, y en este espacio de libertad es donde aparece su verdadero estilo. The main difference was we can tell these stories at a different pace. We don't have to explain everything like in a network. They tell them what they're going to see, show it to them, and then just tell them what they just saw. We don't do that anymore. So you need to bring stuff, it's active watching or something. You need to bring every little piece of information you're given to the watching of the entire thing. Un estilo que se puede resumir así: no escribe para agradar, escribe para no mentir, no suaviza los conflictos, no limpia los personajes, no explica lo evidente, no cierra por obligación, no ofrece moral y no garantiza aprendizaje, ni siquiera redención. Básicamente se carga todos los preceptos sagrados de la televisión tradicional. Si el protagonista es amoral, lo será sin coartadas. Hacerlo simpático sería una farsa. Evita que la música diga qué debe sentir el espectador. Evita diálogos que resuman lo ya visto. Y no escribe desde la ambición, escribe desde la rabia de haber obedecido demasiado tiempo. Y aún así, todo lo anterior eran meras intenciones, porque el cambio de verdad de Los Soprano empezó cuando se puso en marcha, cuando hubo que rodar y elegir a estos actores. Pero sobre todo cuando hubo que decidir cómo se veía este mundo. Nadie sabía que estaban haciendo historia, solo sabían que estaban haciendo algo muy diferente. Desde el principio la serie se concibe sin la lógica del espectáculo, incluso para los estándares de HBO. Nada de platos estilizados ni luces elegantes, ni sobre todo nada de Nueva York. Los Sopranos se rueda en Nueva Jersey, en casas muy normales, bares feos, parkings y carreteras. Y la mafia, sobre todo, no aparece como un ritual grandioso. Aparece como un trabajo muy cutre, y en el fondo, una decisión artística consciente de Chase. El mundo tenía que parecer muy aburrido, un entorno gris donde la violencia no puede resultar atractiva. La producción huye del brillo clásico del cine de gángsters y apuesta por una estética funcional de anti-glamour. Y esa lógica se refuerza con el casting. Aquí no se buscaron estrellas, ni sobre todo rostros vendibles. James Gandolfini no fue una apuesta segura. Primero, no era famoso, tenía un físico bastante pesado, una cara muy cansada, una presencia intimidante pero bastante frágil. HBO dijo que no. Parecía demasiado blando para ser un capo, pero Chase insistió y se impuso, logrando la decisión que fue el mayor acierto de toda la serie, porque Gandolfini no es que tuviera que ser el típico capo, debía ser un capo que sufría actuando en el poder. Tony Soprano se impone, sí, pero no parece para nada heroico. Da miedo sin resultar admirable.
es un líder mafioso muy funcional, pero a la vez es muy torpe. Y el resto del reparto sigue esta lógica. Actores de papeles secundarios, caras vistas en el cine de serie B, intérpretes asociados al universo de Scorsese, pero aquí muy desmitificados. Nadie actúa a lo grande. Y además, todo es muy irónico. De hecho, incluso se puede leer parcialmente como una comedia. Sí, espera un momento, mira esto y dime que no tengo razón. Cunnilingus and psychiatry brought us to this. Y en medio de todo eso aparece la terapia, ese elemento que hoy usamos para explicar la profundidad de la serie, la cual estuvo a punto de ser bloqueada. Y la terapia es el eje central de toda la serie, el lugar donde se entiende todo. Y esta decisión lo cambió todo, porque Los Soprano, a diferencia de las otras grandes series, no se construye con grandes giros de guión ni con misterios constantes. Se construye desde la cabeza de su personaje, y esto exige algo que la televisión de entonces no podía permitirse: paciencia, mucha paciencia. La estructura acompaña esta decisión. David Chase controla la sala de guionistas con una mano de hierro. Aquí no hay episodios de relleno, aunque os pueda parecer contraintuitivos. Todos lanzan un mensaje, aunque la trama parezca no avanzar. Tampoco mete clímax forzados. De hecho, se busca a propósito que haya conflictos que no se resuelvan, personajes que no aprendan y tramas que se acaben diluyendo con el tiempo. Porque Los Soprano, dentro de lo que cabe, también quieren parecer la vida misma. Y eso solo es posible porque HBO no impone duraciones fijas, ni cortes publicitarios, ni la obligación de reengancharte cada 10 minutos. Y la puesta en escena refuerza la idea. La música casi siempre es diegética, es decir, la escuchan sus propios personajes. Suena en radios, en coches, en bares, y las canciones pop que se suelen poner se usan con mucha ironía, a veces incluso en contradicción con lo que estás viendo. Y luego tenemos la violencia. La violencia es breve, torpe, anticlimática. Matar aquí es muy feo, prácticamente absurdo. Y todo esto junto nace como un plan. Un plan que tiene un propósito muy simple pero revolucionario a la vez: que la televisión deje de tratar al espectador como alguien al que hay que llevar de la mano. Los Soprano no se repite, da por hecho que estabas mirando. Es una serie que te exige atención, que te exige que tengas memoria con lo que está pasando, paciencia y seguir hilos que muchas veces ni siquiera se resuelven. Y eso fue la verdadera revolución. No solamente como un nuevo tipo de historia, sino una nueva relación con el público. Por primera vez, la televisión confía en que el espectador no es tonto, y al hacerlo cambia las reglas del medio entero. Y cuando Los Soprano triunfa, no solamente triunfa una serie, triunfa una idea: que la televisión puede ser arte. And the winner is The Sopranos. David Chase, The Sopranos. Los Soprano abrieron una grieta por la que se coló todo. Empezó una reacción en cadena. Críticos que antes ignoraban la televisión empiezan a escribir sobre ella como si fuera cine. Museos, universidades, festivales empiezan a incluirla y a estudiarla. La televisión, de repente, se convierte en cultura con mayúsculas, y ese reconocimiento no fue solamente algo simbólico. Tuvo unas consecuencias muy prácticas a corto plazo. Primero, más premios dio más prestigio a su vez dio más inversión, y más inversión, más riesgo aceptado. Lo que antes parecía demasiado raro, ahora se llamaba atrevido, y lo que antes era demasiado adulto, ahora se consideraba televisión de calidad. Y aquí empezó lo que parecía impensable. Actores, guionistas y directores que antes soñaban con cine empiezan a mirar a la televisión como un espacio muy legítimo. Y te pongo un ejemplo muy concreto: Ray Liotta. Él rechazó ser Tony Soprano porque tras Goodfellas no quería dar un paso atrás en su carrera. Hoy actores como Matthew McConaughey te firman True Detective sin despeinarse. Incluso grandes titanes como Pacino o De Niro también las protagonizan. La televisión ya no es el refugio de segundas oportunidades. Es un campo de juego nuevo, donde se puede hacer lo que el cine no les deja por formato. Porque en paralelo, el cine se fue cogiendo. Pero de eso lo hablamos un poco más tarde. Mientras tanto, la televisión normaliza la narrativa por temporadas. Un consumo totalmente adaptado, que no se trata de ver lo que te echen. Se trata de seguir una historia que te acompaña durante muchos años. Y aquí pasa algo totalmente fascinante. Muchas series imitan a Los Soprano, pero no por fuera. No estamos hablando de que copien ni su estética, ni sus temas, ni nada. Lo que copian es su estilo, su forma de contar las historias, y la confianza en que el espectador puede pensar, recordar y esperar. La escala también cambia y con ella toda la ambición. Ya no sorprende que una serie tenga 50 personajes, 6 líneas narrativas. El público ya no quiere que se lo den todo hecho, y por primera vez, el medio se lo está permitiendo. Y es que sin Tony Soprano, muchas series habrían tardado mucho más en llegar, o habrían llegado suavizadas, o directamente no habrían sido aprobadas. Porque tras su éxito, HBO y otras cadenas
Ya no buscaban evitar el riesgo, lo buscaban de manera activa, apostaban directamente por aquello que antes habrían vetado, y así llega la primera ola directa. Entre 2001 y 2004 salieron muchos títulos, como The Wire, los cuales empiezan a reconfigurar el mapa, y The Wire es importante no solamente por su valor, sino porque encarna el salto definitivo. Ya no se trata de una buena serie, es mucho más, una obra literaria en 5 actos en forma de temporadas. Y detrás el mismo patrón, libertad creativa, antihéroes y una estructura muy paciente. Pero la expansión no se quedó aquí. Mad Men aparece en 2007, creada por Matthew Weiner, que venía precisamente de trabajar en la sala de guionistas de Los Soprano. Un año después, Breaking Bad da un nuevo giro. Un hombre corriente convertido en un monstruo, con un desarrollo que, en otro momento, habría sido considerado demasiado oscuro para la televisión. Su creador, Vince Gilligan, lo dijo totalmente claro. Sin Tony Soprano no habría existido ningún Walter White. Y ese patrón se repite. Durante más de una década, la televisión se convierte en una especie de carrera armamentística. ¿Quién tiene el antihéroe más complejo? La estructura más ambiciosa. La serie más adulta. Y esto genera decenas de proyectos valientes. Algunas joyas absolutas. Muchas imitaciones bastante superficiales. Y finalmente, la saturación de la fatiga de antihéroe. Pero también deja una semilla que no desapareció. El espectador había cambiado, y su educación cultural también, y es ahí donde apareció Juego de Tronos, no como una heredera cualquiera, sino como el culmen industrial de todo lo que Los Soprano pusieron en marcha. Juego de Tronos viene de una saga de novelas imposibles de adaptar al cine por densidad, pero también demasiado compleja para llegar a la televisión sin que alguien antes hubiera hecho ese trabajo sucio, y ese alguien fue Los Soprano, porque una serie así no puede ser una película, ni siquiera una trilogía. No hay un protagonista, no hay una sola línea narrativa dominante. Todos son familias, linajes, estrategias y traiciones cruzadas. Y eso en cine se convierte en un problema, porque el cine necesita elegir un héroe, un arco, un punto de vista claro, y es normal. El cine tiene como mucho 2, 3, 4 horas y exageramos. Lo demás se convierte en ruido decorado. Juego de Tronos hace lo contrario. No prioriza una trama, prioriza el mundo entero. Su lógica es más cercana a la historia o a la política. Avanza por inercias, por consecuencias, por alianzas rotas. Y eso no cabe en 2 horas. Todo esto no se puede comprimir sin romperse, solo puede desplegarse episodio a episodio, año tras año, con un espectador que quiera quedarse, que acepte perderse en una historia densa y que ya irá uniendo los cabos poco a poco. Pero sobre todo que ya no necesita que se lo expliquen todo. Y ahora que hablamos de cómo Juego de Tronos nunca podría haber sido una película, quizás toque abrir este melón. ¿Y si realmente las series no han adelantado al cine? ¿Y si solamente están llenando un hueco que el cine por formato jamás pudo ocupar? Las series no son ni mejores ni peores que las películas. Son simplemente otra cosa, 2 formatos distintos, 2 lenguajes totalmente diferentes. Compararlas como si tuviera que ganar una es tan absurdo como preguntarse si es mejor una pintura o una canción. No se pueden comparar porque no es ni siquiera lo mismo. Ambas sí que son arte audiovisual. Ambas comparten intérpretes, temas, recursos, pero juegan con reglas muy distintas. Y justo por eso, porque la serie funciona con otro tiempo, con otro músculo, ha podido ocupar un espacio que el cine no puede sostener ni en broma. Y que lo haya ocupado no es un detalle menor, es una ganancia cultural para todos enorme. Porque ahora tenemos grandes historias en más de un formato. La diferencia es más simple de lo que parece. Una película tiene que elegir qué cuenta y qué deja fuera. Una serie en cambio no. Una serie puede permitirse no aclararlo todo. Puede dejarte con dudas durante años. Puede mostrar a un personaje haciendo algo bien y luego algo horrible, sin decirte cuál de las 2 cosas es la verdad. En el cine, repetir una escena es un problema. En una serie es la propia vida. Las películas buscan un impacto, que salgas de la sala de cine con una sensación. La serie a veces busca otra cosa, que te canses un poco, que notes desgaste, que entiendas cómo pesa vivir como el protagonista durante varios años. El cine te enseña los momentos importantes, la serie no siempre. A veces en una serie lo importante y lo decisivo ha pasado fuera de cámara y la intención es que tú simplemente sigas las consecuencias. Porque el mundo de la serie no gira alrededor del espectador. También la jerarquía narrativa es muy diferente, y no todo se trata como lo más importante. Por ejemplo, una conversación sobre nada puede pesar tanto como una traición enorme. Por eso las series no solamente cuentan historias largas, cuentan la vida, como no cabe en una película.
Y no solamente eso, una serie puede mostrar y profundizar en mundos que el cine, por muy bien rodado que esté, ni siquiera puede atreverse a soñar. Piensa, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. Dejémoslo claro, es una adaptación perfecta, pero son 3 películas larguísimas y una proeza absoluta, y aún así, por mucho que Jackson comprimiera, recortara y afinara, nunca podría aspirar a plasmar la profundidad del mundo que Tolkien creó, sin darse de bruces contra el mismo formato. Una serie, en cambio, se parece mucho más a una novela, y cuando siempre se dice que la novela suele ser mejor que la película, normalmente no es por la calidad del cine, sino por el espacio comprimido, porque la película deja demasiado fuera, y el boom de las series no es otra cosa que eso, la posibilidad de contar historias que antes eran imposibles. Por ejemplo, no puedes hacer una película de Breaking Bad, 5 temporadas viendo como un hombre normal se convierte poco a poco en un monstruo absoluto, mientras te roban la empatía sin que te des cuenta. Esto es sencillamente imposible en 2 horas. Y no pasa nada, no es ni mejor ni peor, es simplemente otra cosa. La película te da otra cosa que la serie no puede darte, impacto rápido, concentrado, brutal. Películas como Taxi Driver siguen siendo irrepetibles precisamente por eso, y así que no estamos ante una guerra ni una sustitución. Estamos ante un diálogo entre formatos. La serie no mata al cine, ocupa un espacio distinto, y ahora que hemos visto cómo se ha transformado la televisión, tenemos que hablar de una última cosa. Y por desgracia no es positiva. Después de todo lo dicho, hay una cosa clara. Los Soprano cambiaron el medio, pero ese cambio no fue limpio. Sin pretenderlo, Los Soprano también introdujo una dinámica nueva, que al extenderse empezó a generar problemas. De repente, todo tenía que ser una serie, todo tenía que durar 8 o 10 horas, no porque lo necesitara, sino porque el mercado pedía historias largas. Y el problema no es que una historia sea per se larga, el problema es para qué lo es. Porque una cosa es durar lo que hace falta y otra cosa es distinta es durar porque así es como se hacen las cosas ahora. Historias que, siendo honestas, no pedían tanto tiempo, con tramas totalmente estiradas, temporadas hinchadas, capítulos que no suman, o incluso coger series de una sola temporada que ya estaban conclusas y alargarlas artificialmente para sacar más dinero. Y sí, Casa del Papel, te estoy mirando a ti, como podía mirar a You o 40.000 más de Netflix, pero bueno. Pero sobre todo, culturalmente también tuvo un peligro, que es una confusión bastante peligrosa entre el público, que si va lenta es profunda, cuando precisamente si una serie es lenta es porque está sirviendo a un propósito, que si es oscura es también adulta, y que si el protagonista cae mal es compleja. Se entendió Los Soprano como una pose de chulería, como un tono y una actitud, y así se crearon muchos imitadores de medio pelo. Y claro, como siempre, el precio lo paga el espectador. Lo primero de todo sientes fatiga, series que abandonas a la mitad, con la sensación, cada vez más común, de que me están pidiendo más de lo que me están dando. Y luego está la parte que casi nadie nunca cuenta, la trastienda, porque Los Soprano no fue ni de coña la ejecución de un plan maestro replicable. Fue un experimento creativo, un cúmulo de accidentes, tensiones y decisiones que salieron muy bien, pero que no eran fáciles de repetir, y eso, guste o no, no se puede copiar. Las grandes series que vinieron después y las que seguirán viniendo no lo serán por imitar a Los Soprano, lo serán por romper, por desviarse o por atreverse a hacer algo distinto. Algunas lo superarán y otras no, pero todas caminan sobre el mismo terreno, sobre el camino que abrió el pionero, aunque luego decidan ir más lejos o girar en otra dirección. Y para entender de verdad la dimensión de lo que hizo esta serie, hay que recordar otra cosa. Cuando se estrenó Juego de Tronos, a todos nos impactó la muerte de Ned Stark, el supuesto protagonista ejecutado en la primera temporada. Un shock absoluto, uno de los momentos más recordados de la televisión moderna. Pero ese impacto no nació de la nada. Ned Stark no habría podido morir así sin decisiones valientes previas, no sin Los Soprano. Porque antes de matar por sorpresa a un protagonista, alguien tuvo que atreverse a algo todavía más difícil: negarte el clímax. Si Los Soprano no se hubieran atrevido a cortar en seco una escena cargada de tensión, a dejarte colgando con Don't Stop Believing sonando y la pantalla fundiéndose a negro, otros no se habrían atrevido a dar un paso más allá. Al final, todos los autores son enanos, subidos a los hombros de gigantes. David Chase el primero, subidos a los hombros de Scorsese. Goodfellas was a very important movie to me. I found that movie very funny and brutal, and it felt very real. I always think about Goodfellas when they go to the mother's house that night and they're eating, and she brings out her painting. That stuff is great. The Sopranos has only learned a lot from that. Por eso la ejecución de Ned Stark y tantas otras escenas que nos dejaron sin aire ocurrieron porque una serie se atrevió antes a ejecutar a su protagonista con un fundido negro. Si te ha gustado este vídeo, te gustará este otro, donde hablo de cómo Los Soprano terminó de rematar el mito mafioso moderno. Es el paso final después de Goodfellas. Dale click y descubre a este hijo bastardo de Goodfellas.